Muy buenos días. Mi nombre es Víctor Manuel Torres Alegri. Soy ingeniero agrónomo egresado de la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo en México, en la cual soy ingeniero agrónomo especialista en industrias agrícolas. Posteriormente me fui de visita a Brasil, que es muy importante en mi vida porque ahí me enamoré del vino. Estuve en Bento Gonçalves, en la zona productora de vinos, y cuando regresé a México yo dije, eso lo quiero para vivir, ¿no? Entonces empecé a hacer mi preparación, empecé a estudiar francés y finalmente obtuve una beca del gobierno francés y me fui a estudiar el diploma de enólogo, que es el que te autoriza a hacer vinos en Francia, y en la universidad estudié 2 certificados de maestría y el doctorado en enología, ¿no? Así que eso fue en cuanto a mi preparación del vino. Posteriormente he ido a muchos congresos y tuve la oportunidad de regresar cada 2 años a Burdeos para actualizarme un poco en la información de nuevas técnicas para elaborar vinos. En el 83 llegamos el 2 de agosto del 83 llegamos a Ensenada con mi familia. Empezamos a ver que había en el Valle de Guadalupe nada más 3 vinícolas, que era la de Formex Ibarra, donde yo trabajaba, que hacíamos el vino Urbinón, Cheto y Domecq. Y en aquel entonces nada más estaba Camilo Madoni como enólogo de las 2 empresas aquí en el Valle y yo, porque en Santo Tomás hubo muchos cambios. Cuando yo llegué había problemas con la empresa y entonces no había un enólogo fijo, entonces hubo muchos cambios. Posteriormente, bueno, empezaron a surgir proyectos muy interesantes, como fue el de Montechanic, donde empezaron a utilizar vinos pero haciéndolos con calidad. Entonces eso abrió una expectativa muy grande en México. Después nos tocó a nosotros participar. Yo elaboré el proyecto de Chateau Camus y también teníamos un proyecto con mucha calidad, que eso fue muy importante porque logramos obtener en México algunos premios muy interesantes, y no solamente en México, sino también en Francia y bueno, en Europa en general. Después, en el 2000, me tocó ya elaborar el proyecto de Baron Muché y en el 2009 dijimos, bueno, pues yo creo que ya es tiempo de empezar a hacer nuestro proyecto, ¿no? Yo ya había empezado a hacer vinos, yo compré el terreno que nosotros tenemos en la actualidad y lo compramos en el 98. Entonces, el primer vino que hicimos fue en el 2001 y este vino pues empezó a causar un poquito de sensación por la manera como yo lo hacía, al estilo francés. Y entonces empezamos con esa idea originalmente. Algo que es muy importante para mí decirlo, que es la empresa de Formex Ibarra, donde yo trabajaba, tenía la gran ventaja de que producíamos 2 millones de litros de vino, pero solamente embotellaba 200,000. Entonces yo tenía 1.800.000 litros para hacer cosas que me interesaban, hacer cosas que en la escuela me habían dicho que no se podían hacer, cosas muy interesantes, y después lo destilaba. Entonces se le vendía el vino a Osborne y entonces yo no tenía ningún problema con los resultados. Entonces me permitió tener un gran conocimiento de las fermentaciones, sobre todo en la época de mucho calor en la ciudad, aquí en Ensenada, porque no era lo mismo que en Burdeos, ¿no? Entonces yo venía de un clima mediterráneo que era no tan cálido como el que está aquí, pero también presentaba cosas muy similares, ¿no? Entonces fue una gran escuela. Y yo venía con una gran idea porque para mí, por ejemplo, los vinos blancos, cuando yo llegué aquí me dijeron que los vinos blancos no se podían utilizar para hacer vinos grandes y que duraran mucho tiempo. Yo decía, pues, ¿por qué? Entonces, uno de los comentarios que les dije es que yo en mi tesis en Burdeos logré demostrarles a los franceses que la temperatura de 18 grados era muy superior a la de 10 grados que recomendaba Burdeos. Y en la actualidad en todo el mundo se lleva a cabo la fermentación de vinos blancos a 18 grados. Entonces, eso me permitió aquí empezar a hacer cambios en lo que era la enología del momento. Y empezamos a hacer vinos con añejamiento en barrica y de esta manera logramos cambiar un poco la idea de que se tenía de que el Valle de Guadalupe era para hacer vinos muy sencillitos y no tan complejos ni grandes vinos. Entonces empezamos a cambiar. Desde el primer vino que elaboramos de barrica, tuvo un éxito en Francia, lo llevamos a un concurso en Burdeos y tuvimos algo muy grande porque ganamos una medalla de oro y nos mandaron a un concurso de medallas de oro nada más. Y yo tuve la fortuna de que nos entregaran un premio en la Torre Eiffel, en el Salón Gustavo Eiffel, en el cual nos dieron un trofeo a los 14 vinos blancos mejores del mundo que habían reconocido ellos, ¿no? Entonces,
Nos tocó ganarlo en el año 2000 y después en el año 2001, pero ya no me tocó ir por el resultado. Pero el primer año fue muy interesante llegar a la Torre Eiffel y entrar sin pagar y sin hacer cola, ¿no? Entonces, eso algo muy interesante. Bueno, posteriormente empezamos con la idea de elaborar vinos de mucha calidad, ¿no? Entonces se nos vino la idea de por qué hacer vinos sencillos si todo el mundo hacía vinos sencillos. Entonces yo creo que la idea de nosotros era decir, bueno, vamos a cambiar un poco la imagen, por lo menos de nuestra vinícola en relación con el resto del valle. Y empezamos a hacer vinos que tenían una gran estructura y empezamos a hacer los Cru Garage, empezamos a empezar con algunos varietales y poco a poco fuimos aumentando hasta llegar casi a 8 varietales. En la actualidad tenemos 9 porque vamos a sacar un nuevo Chenin Blanc que sale dentro de un mes más o menos, pero que es también un Cru Garage. Entonces, fuimos tratando de modificar la imagen que tenía el vino mexicano, de vinos muy sencillos, de vinos blancos que no duraban, y entonces esto nos permitió, tener en el mercado vinos que son muy diferentes al resto de los vinos del valle. Ahora, nosotros tenemos la gran ventaja de que en nuestros vinos no utilizamos absolutamente ningún químico. O sea, normalmente los vinos blancos no los acidificamos, son totalmente normal. Cuando la gente quiere probar un vino de la región, puede tomar un vino de nosotros, porque nosotros, tal como llega la uva, la procesamos, o sea que eso es lo que da la uva de la región. Luego, los tintos empezamos a modificar, hicimos cambios de la estructura y de la elaboración de la técnica y logramos hacer vinos que realmente te dan la imagen de que un vino mexicano puede tener la misma calidad que cualquier vino del extranjero. De hecho, por ejemplo, a mí me tocó que viniera Robert Mondavi a la vinícola donde yo trabajaba, probó los vinos, le encantaron y de hecho me envió un libro con una nota que decía: los grandes vinos los hacen los grandes enólogos, pero los vinos extraordinarios solamente los artistas, ¿no? Entonces me lo firmó y fue un reconocimiento que me tocó con él. Después tuve la oportunidad también de trabajar con Michel Rolland, que en el mundo del vino era el mejor asesor. Y entonces trabajar con él fue muy interesante porque primero me dio un reconocimiento que mucha gente no lo puede saber, pero por ejemplo, cuando yo elaboré el primer vino blanco de Chateau Camus, él dijo, vamos a hacerlo así, y yo le dije, no, lo vamos a hacer de esta manera. Y me dijo, ¿cómo? Me están pagando una fortuna para hacer un vino y tú no me quieres hacer caso. Le dije, no, lo que pasa es que yo ya he probado y ya he demostrado que lo que yo quiero hacer es mejor. Y entonces él me dijo, mira, yo creo que había que compararlos. Le dije, bueno, vamos a hacer la mitad, lo hago yo como yo quiero y la mitad lo hago como tú. Y me dijo, correcto. Entonces hicimos 2 vinos, las fermentamos, etcétera. Llegó el diciembre con el primer vino que habíamos hecho en Camus. Llegó y los probó y les dijo a los dueños, bueno, a partir de ahora los vinos se hacen como dice Víctor, ¿no? Entonces son cosas, satisfacciones que a mí me han hecho, pues, darme confianza de que lo que estoy haciendo está dentro de lo que debe ser importante. Y me ha tocado participar, como soy juez internacional, me ha tocado ir desde Argentina, Eslovenia, en París voy casi todos los años, en Canadá, en España, y pruebo los vinos y estamos al mismo nivel que cualquier gran empresa que produce vinos de calidad. Entonces, por eso es una gran satisfacción, porque yo creo que el Valle de Guadalupe realmente es muy importante. Ahora, me ha tocado participar también en la educación, que eso es algo también muy importante. Yo creo que un país no puede llegar a producir vinos de alta calidad si no tiene gente preparada. Y el problema que tenía México era que no había, o apenas empiezan a tener, pero ya está la oportunidad, ya hay una licenciatura de enología, que nos tocó un poco de trabajo, pero lo conseguimos finalmente en España, y entonces ya tenemos una preparación. Antes hacíamos una especialidad que me tocó hacerla durante 6 años, entonces muchos de los que hacen vino en el Valle de Guadalupe tomaron clases conmigo, y yo no sé si están haciendo lo mismo que yo, pero me gustaría pensar que vamos a lograr entre todos hacer que esta región suba de calidad, ¿no? Entonces, algo de lo que yo les decía que no estoy muy de acuerdo es que la utilización de químicos en los vinos a mí no se me hace realmente algo que sea importante. El uso, por ejemplo, de plásticos en la elaboración de vinos, cuando los taratos, que son compuesto cancerígeno, que se pasa al vino, realmente son cosas que no son muy interesantes. Y la otra es que el uso indiscriminado de taninos, miren, nada más para que tengan una idea, el año pasado estuve yo en Montpellier, visitando una empresa que producía barricas, y vimos que había mucho polvo.
Y ese polvo, pues lógicamente pues, decíamos, bueno, ¿qué hace uno con todo ese polvo? Y les pregunté y me dijeron, miren, en Europa está prohibida la utilización de polvos para la elaboración de vinos. Y luego le dije, bueno, pues qué bueno. ¿Y qué hacen con ese polvo que está ahí? Mire, se lo vendemos a Estados Unidos para que se los venda a ustedes y a América del Sur. Entonces, realmente estamos en una enología que creo que se está saliendo de la realidad para producir cosas que no debían de ser, ¿no? Creo que teníamos que luchar más por lo natural. Entonces, hasta ese punto creo que vamos muy bien, ¿no? Entonces, en la actualidad a mí me ha tocado participar haciendo algunos proyectos más en Chihuahua. Logramos hacer que los vinos de esa región subieran de calidad y logramos demostrarnos a nosotros mismos, no teníamos que mostrar a nadie más, que nuestra manera de hacer vinos era capaz de reproducirse en otros lugares, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en la vinícola, que es una vinícola que tiene características de lo más moderno, nosotros introdujimos a México la caída por gravedad. Entonces las vinícolas en las cuales yo he trabajado siempre tienen la utilización de la gravedad, la utilización de no bombas en los mostos, o sea, nada más para mover líquidos, pero no sólidos, también es una parte muy importante. Y nosotros llegamos a determinar que si seleccionas la uva, bueno, primero los racimos y después la uva, puedes tener vinos extraordinarios. Y entonces en eso basamos mucho de nuestra presencia en el mercado. Afortunadamente en la actualidad ya mis hijos participan conmigo, bueno, aparte de que también mi esposa, que es la administradora, pero ya mi hijo empieza a trabajar, a hacer vinos nuevos. Estamos haciendo algo para la siguiente generación, ya no, que no se quede olvidado por ahí lo que vamos haciendo o que estamos haciendo en la actualidad, sino que continúe en lo posible, el mayor tiempo posible, ¿no? Eso es realmente a lo que estamos tratando de llegar. Y otra cosa también es muy importante es que logremos convencer a la mucha gente que está trabajando ahorita para hacer vinos, que se den cuenta que los mexicanos somos gente muy importante y que nosotros no nos vamos a ir del país, somos gente que nos vamos a quedar dentro del país. Es cierto que hay unas excepciones, pero en general los extranjeros siempre terminan por irse y en cambio los mexicanos nos quedamos toda la vida porque este es nuestro país y aquí lo queremos, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Miren, yo también dentro de esto que estamos platicando, yo los invito a que vengan al Valle. Miren, el Valle de Guadalupe es una de las mejores regiones del mundo. Hacemos cosas muy importantes y muy interesantes. Entonces, vengan a visitarnos. Hay muchas vinícolas que valen la pena ser vistas, son vinos que valen la pena ser probados, y hay también restaurantes. También creo que vale la pena. Y hay eventos como el del Coral y Marina que son importantes para el desarrollo de nuestra región, ¿no? O sea, lo que queremos es que la gente, entre más gente aprenda sobre vinos, más gente va a regresar y va a tener un gran impulso en nuestro vino. Realmente ahorita tenemos muchas visitas de americanos, pero nos gustaría tener más de mexicanos. Hay mucha gente de Ensenada que jamás ha venido al Valle. Entonces creo que vale la pena que hagan un esfuerzo y vengan a visitarnos, ¿sí? Y muchas gracias por la atención.